Nuevamente un saludo, estimados estudiantes. En la sesión de hoy pues vamos a trabajar lo relacionado con la gestión de lodos. Recordemos que los lodos pues son uno de los subproductos, digamos, del tratamiento de las aguas residuales. Ingresa agua residual en el sistema de tratamiento y generalmente tenemos tres tipos de subproductos: el agua residual tratada o el efluente de la planta, gases, fundamentalmente cuando utilizamos digestión anaerobia, pues tendríamos biogás, y obviamente los lodos, que es la concentración de todos los sólidos suspendidos que logramos sedimentar y concentrar en el sistema. Entonces, en esta, digamos, charla de hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con la gestión de esos lodos. Este es el diagrama em, de una planta convencional de tratamiento biológico por lodos activados, que es una de las tecnologías más utilizadas, ¿verdad? Que ya estudiamos. Entonces, generalmente tenemos pues los preliminares que no aparecen aquí, el cribado y el desarenado, y después tenemos la sedimentación primaria. Recordemos que la sedimentación primaria nos va a generar unos lodos que llamamos lodos primarios. Eh, Después de la sedimentación primaria, la línea de agua pues va a entrar al reactor biológico, al reactor de lodos activados, y posteriormente a la formación de biomasa. Recordemos que aquí lo que ocurre es que la DBO, la materia orgánica disuelta, la toman los microorganismos, se alimentan, crecen, se multiplican y vamos a tener formación de biomasa, y esa biomasa pues la vamos a separar en la sedimentación secundaria. Parte de la biomasa que se forma la recirculamos nuevamente al reactor, pero una parte se purga y es lo que denominamos lodos secundarios. Entonces se juntan los lodos primarios y lodos secundarios. Generalmente tenemos un proceso de espesamiento para retirar agua, y ese lodo espesado pues lo introducimos en los digestores anaerobios. En la digestión anaerobia entonces vamos a recuperar energía a través de la formación del biogás, y el lodo ya estabilizado pues se deshidrata, se le retira más, una cantidad mayor de agua, en donde se tenga este proceso de secado térmico, pues todavía se seca o se reduce en mayor medida la humedad, y ahí ya tendríamos los biosólidos y la posibilidad de recuperar nutrientes. Entonces, como decíamos ahora, pues ingresa agua residual, y los tres subproductos principales pues son biogás, biosólidos que nos permiten recuperar nutrientes, biogás que nos permite recuperar energía, y el agua ya tratada que la descargamos a un cuerpo receptor. Ese sería como el esquema general de una planta de tratamiento. Obviamente que eso que acabamos de ver en forma simplificada, pues es un poco más complejo. Este, por ejemplo, es el diagrama de proceso de la planta de tratamiento de aguas residuales, aguas claras, eh, eh, planta pues operada por empresas públicas de Medellín, en el norte del Valle de Aburrá, en el municipio de Bello. Y aquí pues tenemos algo similar. Aquí estarían todos los preliminares, eh, las rejas, los desarenadores y cómo se manejan esos residuos. Aquí tendríamos el tratamiento primario, que sería el sedimentador primario y la línea de lodo primario que va al espesador, y la línea de tratamiento secundario con el reactor biológico, el reactor de lodos activados, o el tanque de lodos activados, tanque de aireación, y el tanque de sedimentación secundaria. Los lodos entonces se van a espesar, y esos lodos espesados pues se llevan al digestor anaerobio, ¿sí? El digestor anaerobio entonces digiere el lodo, produce el biogás, y aquí tenemos todas las aplicaciones del biogás. Se almacena y posteriormente
va a ser utilizado para generar energía eléctrica a través de un motogenerador o para generar energía térmica a través de una caldera o con recuperación de calor de los gases de combustión del motogenerador. Obviamente siempre tenemos un quemador de emergencia para cuando hay un exceso de biogás, poderlo quemar en una tea en este quemador. Y el lodo ya digerido, pues se almacena, se deshidrata, se le retira todavía más agua, le hacemos todo el tema de secado térmico y finalmente se transporta. Eso sería pues ya como con más detalle el tema de los procesos. Aquí tenemos pues algunas fotos de los diferentes procesos. Estos son espesadores por gravedad, ¿verdad? En los cuales eh, el lodo por gravedad se va concentrando en la parte inferior del tanque y el sobrenadante, eh, que es líquido, entonces va a ser recogido perimetralmente. Y aquí tenemos los digestores de lodos tipo huevo, que son los digestores generalmente de dos etapas, que llamamos de dos etapas. Ahora vamos a explicar en qué consiste eso. Y los digestores de tipo convencional. Y finalmente, pues el lodo puede ser deshidratado. En este caso, esto es un filtro banda, donde retiramos agua del lodo y este lodo ya estabilizado, o sea, después de ser digerido y se retira el agua, pues este lodo ya se puede transportar de una forma más adecuada y se puede utilizar para como mejorador de suelo, recuperando algunos de los nutrientes que entraron con el agua residual. Entonces, en una planta, pues normalmente la sedimentación primaria y la secundaria, pues son las principales fuentes de lodo, ¿verdad? Y en los procesos anaerobios, pues las principales fuentes de lodo son los reactores USB y las lagunas anaerobias. La ventaja con los lodos que provienen de sistemas anaerobios es que esos lodos ya están estabilizados y por lo tanto pues no requieren digestión posterior, sino que requieren solamente pues la deshidratación. Y el tratamiento de lodos pues se realiza a través de las siguientes etapas: la sedimentación primaria y secundaria para remover el lodo, después el espesamiento para retirar agua y concentrar el lodo, la estabilización que hacemos normalmente por digestión anaerobia, la deshidratación para retirar todavía más agua y posteriormente, si hay secado térmico, el secado térmico y si no, el aprovechamiento y la disposición. Obviamente el lodo, como sale de la planta, pues contiene una cantidad importante de agua, especialmente el lodo secundario, por lo que se requiere espesamiento para poder continuar con los procesos de estabilización y de deshidratación. Muy bien. La gestión del lodo en una planta de tratamiento pues es una labor compleja y costosa y no se nos puede olvidar pues que es uno de los subproductos principales del tratamiento de las aguas residuales y generalmente pues puede ocupar hasta el 30% del área total y en costos de operación puede significar entre el 30 y el 60% de los costos de operación. Entonces ustedes se dan cuenta que el tema de los lodos es muy importante tenerlo en cuenta. Eso que acabamos de decir, pues se ve muy bien en este diagrama. Miren que todo este numeral 5 tiene que ver con el manejo de lodos y prácticamente ustedes se dan cuenta de que está ocupando en la práctica una tercera parte, pues como de los procesos que se llevan a cabo en la planta de tratamiento. Eh, digamos, esa secuencia de procesos que acabamos de ver en forma gráfica, pues aquí tenemos también una gráfica, pero más esquemática, donde nos va mostrando al mismo tiempo el proceso, el rango de concentración de sólidos y como los procesos típicos que utilizamos para lograr cada uno de los procesos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es separar
el sólido y el líquido, eso no lo hacemos a través de la sedimentación o la flotación, y miren que tenemos unas concentraciones de sólidos suspendidos totales todavía bajitas, entre un 1 y un 3%. Después tenemos el espesamiento, entonces ahí ya logramos a través de espesadores por gravedad, puede ser también espesamiento por flotación o por centrifugación, ahí ya logramos una concentración un poco mayor. Posteriormente el lodo, pues normalmente va a digestión anaerobia, sobre todo los lodos que provienen de procesos aerobios, ya dijimos, y ese lodo después de la digestión anaerobia, pues se deshidrata y aquí ya tenemos eh, porcentajes de sólidos mucho más altos, entre un 20 y un 40%. Recordemos que en este caso 20% de sólidos significa que todavía hay 80% de agua y 40% de sólidos, pues el 60% es humedad, es agua. Y esta operación la podemos realizar a través de lechos de secado, que sería lo más sencillo, filtro prensa, filtro banda y centrifugación. Y el lodo, una vez deshidratado en las plantas que son más sofisticadas, pues se realiza lo que se denomina secado térmico, donde ya la humedad se reduce a un 20 o a un 10%, por lo tanto los sólidos alcanzan del 80 al 90% de la concentración. Y aquí ya el lodo se puede utilizar. Ahora veremos algo sobre secado térmico al final de esta charla. Entonces, los lodos pues van a ser una mezcla de materia orgánica e inorgánica. Y dependiendo de qué tan digeridos estén, recordemos que los lodos de procesos aerobios y los lodos de sedimentación primaria, pues son lodos que tienen un alto contenido orgánico, entonces esos lodos van a generar olores ofensivos, se van a descomponer y van a generar problemas. Eh, Generalmente, pues la gravedad específica de la fracción inorgánica es bastante alta y la gravedad específica de la fracción orgánica es un poquito más bajita. Y aquí tenemos pues como algunos datos que tienen que ver con la producción de lodos en kilogramos de sólidos suspendidos por kilogramo de DQ aplicada, el contenido de sólidos secos, la producción per cápita, que es un dato importante cuando queremos, digamos, hacer algunos números, algunas estimativas teniendo en cuenta los habitantes y la gravedad específica. Entonces, los lodos primarios eh, más o menos se produce entre 0.35 y 0.45 kilogramos de sólidos suspendidos por cada kilogramo de cubo aplicada. Miremos o veamos que tienen un contenido de sólidos secos relativamente alto, a pesar de que todavía es bajito, pero del 2 al 6%. Y aquí está la producción, más o menos cuánto produce cada persona por día. Y esta es la gravedad específica. Para lodos activados convencionales, pues la producción es un poquito más bajita que la anterior y lo que sí es muy diferente es el contenido de sólidos secos. Normalmente los lodos activados convencionales, los lodos secundarios, pues van a tener un contenido de sólidos relativamente bajo. O sea, si alcanzamos este borde que sería de 2% de sólidos suspendidos totales, quiere decir que el 98% es agua. Y para filtros percoladores de alta carga, entonces tendríamos como esta información. Estos cuadros resumen, pues son interesantes para estimar o para hacer cálculos gruesos sobre las características y las cantidades de los lodos que se van a producir en la planta de tratamiento. Eh, Como les decía, pues los lodos primarios, ¿sí? Van a tener un contenido de volátiles de materia orgánica muy alto, entre el 60 y el 90%. Los lodos secundarios tienen un contenido un poco menor y los lodos digeridos, pues ya obviamente están estabilizados y van a tener un contenido de materia orgánica mucho menor. El llamado de atención es que los lodos, cuanto mayor cantidad de materia orgánica, en este caso, pues medidos a través de los sólidos volátiles, tengan, pues esos lodos se van a descomponer mucho más fácil
y vamos a tener problemas de olores, que es uno de los problemas fundamentales de los sistemas de tratamiento. Aquí están también los contenidos de nitrógeno y fósforo para dar una idea de la posibilidad de utilizar estos lodos para recuperar nutrientes. Miren que el nitrógeno pues aparece entre 1 y 8,5%, mientras que el fósforo pues obviamente tiene porcentajes menores, pero una buena alternativa es tratar adecuadamente los lodos y después poder utilizar esos lodos como mejorador de suelo. Mm, la gravedad específica de los lodos se puede calcular pues a través de esta ecuacióncita que tenemos aquí, que dice que la gravedad específica es igual a 1, ¿verdad? Dividido por la fracción de sólidos en el lodo, dividido por la densidad del lodo, dividido 1000, más la fracción de agua en el lodo dividido por 1. En general, pues lo que hacemos es guiarnos por este tipo de tablas donde nos hablan más o menos de cuál es la gravedad específica dependiendo del tipo del lodo. Entonces, el lodo primario es entre 1,02 y 1,03, mientras que, por ejemplo, un lodo deshidratado ya tiene una gravedad específica y por lo tanto una densidad mayor, ¿verdad? Porque va a tener un contenido de agua menor. Y los lodos secundarios aeróbicos, pues ustedes ven que prácticamente la gravedad específica y la densidad pues son muy similares a la del agua. O sea, la concentración de sólidos es relativamente bajita. Muy bien. El espesamiento de lodo, entonces, lo podemos hacer, digamos, utilizando algunas de estas herramientas. Lo podemos hacer o por flotación, generalmente por aire disuelto, que es el tipo de flotación más eficiente, por centrifugación o podemos espesar por gravedad. Y cuando lo hacemos por flotación, pues utilizamos estos sistemas, estas unidades de flotación, que lo que hacemos es, tenemos el agua eh, que viene ya tratada, lo que llamamos el efluente clarificado, le inyectamos aire, ¿verdad? Y tenemos un tanque de retención que va a dar un tiempo de retención. Como este sistema va a estar presurizado, pues hay una válvula reductora de presión y aquí se agrega el lodo a espesar y en el momento en que se ingresa a la unidad de flotación, pues se libera eh, digamos, la presión de esta línea de recirculación, se libera el aire que se inyectó y esas burbujas hacen que el lodo ascienda, flote, y aquí tenemos el sistema, el barre lodo en la parte superior, pues que en este caso sería como un barrenata o un barre flotantes y transporta y obviamente esos flotantes pues van a quedar en esta zona, aquí se alcanza a ver ese compartimiento y por aquí se extrae el lodo, mientras que el líquido queda en la parte inferior. Entonces este es un dispositivo muy utilizado para, eh, digamos, espesar el lodo. Otro dispositivo pues es la centrífuga, ¿verdad? Que lo que hace es simplemente por fuerza centrífuga eh, realiza el trabajo de extraer el agua y concentrar el lodo en la parte externa. El agua va a salir por la parte central y va a salir pues como en la primera parte y el lodo que tiene mayor masa va a salir al final y de esa manera separamos y concentramos el lodo o lo espesamos. Y el otro esquema pues son los espesadores por gravedad que son una estructura muy similar a los sedimentadores, generalmente tienen sección circular, alimentación central y la extracción del lodo espesado pues se realiza por el centro y del clarificado o de la fase líquida por los extremos perimetralmente. Mm, aquí hay algunos datos pues, de las tasas de carga de sólidos para el diseño de espesadores por gravedad. En otro momento vamos a hacer un ejercicio
Y aquí está pues como la variación, los rangos de las concentraciones de los sólidos suspendidos totales del influente, las concentraciones en el lodo espesado, todos en porcentaje, la carga de sólidos que podemos aplicar en el espesador, la eficiencia, los sólidos capturados y un poco las concentraciones de sólidos suspendidos totales en el efluente. Entonces hay varias recomendaciones. Recordemos que ese lodo se descompone fácilmente, sobre todo si es primario. Entonces, para evitar condiciones sépticas, debemos trabajar con cargas hidráulicas en el rango de 6 a 12 metros cúbicos metro cuadrado día para tener tiempos de retención hidráulico razonables y se dice que el tiempo de retención debe ser menor de 24 horas para evitar estas condiciones sépticas y tener el problema de los malos olores. Además nos plantean de que si tengo cargas hidráulicas muy bajitas, pues yo puedo recircular parte del efluente final del clarificado para cumplir con esta carga hidráulica superficial. El RAS 2017 pues plantea que los criterios pues para espesadores de lodos habla de esta carga en kilogramos metro cuadrado día para el lodo primario, ¿verdad? De 100 a 150 para el lodo secundario de filtro biológico, filtros percoladores de 40 a 50 y cuando viene de lodos activados de 20 a 40 y aquí nos da también unas cargas hidráulicas máximas de rebose o lo que también llamamos la carga hidráulica superficial. Muy bien. Después de espesar el lodo, entonces tenemos que digerirlo. Eh, un balance interesante de lo que es la sedimentación con respecto a la materia orgánica, pues sabemos que en la sedimentación primaria aproximadamente el 30% de la DBO la podemos remover por la sedimentación primaria. Y cuando tenemos, por ejemplo, un tratamiento biológico por lodos activados, pues se sabe que aproximadamente las 2/3 de la DBO efluente o restante que queda después de la sedimentación primaria se va a convertir en biomasa. En otras palabras, podemos decir que entre el tratamiento primario y el tratamiento secundario en conjunto, pues podemos tener entre el 70 y el 80% de la DBO original del agua residual. En realidad los sistemas de tratamiento, pues miren que en gran medida lo que hacen es concentrar la materia orgánica en el lodo. Entonces ese lodo que tiene del 70 al 80% de la materia orgánica original, pues no se puede descargar al ambiente sin tratamiento, porque no estaríamos haciendo nada. O sea, la planta estaría concentrando esa materia orgánica en el lodo y si ese lodo lo liberamos sin ningún tratamiento al ambiente, pues prácticamente tendríamos unas eficiencias muy bajitas en el sistema de tratamiento. Entonces, para estabilizar el lodo y también con el fin de hacer un aprovechamiento energético de ese lodo, una valorización energética, pues lo que se hace es recuperar energía química a través de la producción de biogás, todo esto pues realizando la digestión anaerobia. Y esa estabilización pues fundamentalmente consiste en convertir, transformar esos sólidos volátiles que son materia orgánica, convertirlos en metano y dióxido de carbono. De esa manera, pues la cantidad de materia orgánica volátil se va a reducir. Para hacer esto, pues tenemos dos tipos de digestores generalmente. El digestor anaerobio de una etapa, que es el más sencillo, donde simplemente se alimenta con lodo no digerido. Hay una zona de digestión activa, el lodo digerido se va acumulando en la parte inferior para poderlo purgar y se genera entonces el biogás que va a la parte superior y este biogás pues puede ser aprovechado.
Este sistema pues es un sistema poco eficiente porque aquí no hay ningún dispositivo de mezcla que mejore pues el contacto entre el lodo nuevo con los microorganismos que hay aquí. Se dice que más o menos el 50% de este volumen pues es un volumen muerto. Entonces esta opción pues se recomienda para plantas pequeñas, en general se dice que para plantas que traten menos de 4.000 metros cúbicos al día, que son aproximadamente 20.000 habitantes. O sea que de ahí en adelante pues lo ideal es utilizar lo que llamamos la digestión de doble etapa. En esta digestión de doble etapa pues efectivamente tenemos una primera etapa, un primer reactor que tiene unos dispositivos, unos sistemas de bombeo que lo que hacen es mejorar, hacer mezcla y por lo tanto mejorar el contacto entre la biomasa, los microorganismos anaerobios y la materia orgánica. Eso va a dar como resultado que la producción de biogás sea mucho mayor. Y este lodo, una vez em, mineralizado, estabilizado, pues simplemente se almacena en otro tanque, que sería el tanque de lodo digerido. De todas maneras, aquí también hay cierta producción de biogás, entonces todo ese gas se puede juntar y se puede aprovechar. Y este lodo digerido, pues ya va para deshidratación. Para dimensionar el digestor, pues hay varios métodos. Yo recomiendo que se utilice el método de la edad promedio y en este caso, pues vamos a utilizar las ecuaciones que ya conocemos, ¿verdad? Eh, y conceptualmente, pues vamos a utilizar el modelo matemático de un sistema completamente mezclado y sin recirculación. Entonces, eh, estas son las ecuaciones que ya conocemos. Después tendremos oportunidad pues, de hacer eh, un ejercicio y en este caso, pues se calcula la cantidad de biomasa que vamos a sintetizar y de esa manera, calculando la cantidad de biomasa que vamos a sintetizar, pues podemos calcular realmente cuál va a ser eh, la producción de biogás con esta ecuación que tenemos a continuación, que nos dice que el caudal de metano pues, va a ser igual a 0,35 por la DBO última que está ingresando y por la eficiencia con la que logremos hacer la metanogenización, que es del orden de 0,6 a 0,9, o sea, del 60 al 90%. Y obviamente a esto hay que restarle la cantidad de DBO que utilizamos para síntesis de biomasa, que sería el dx sobre el dt. De esa manera, pues podemos calcular la producción de metano. Eh, para este método, pues lo que normalmente se hace es utilizar una edad de lodo sugerida de acuerdo con la temperatura, entonces es muy común que los digestores anaerobios funcionen alrededor de 30 grados, entonces la edad de lodos, el tiempo de detención sugerido son 14 días, ustedes ven que aquí estamos hablando de días, son tiempos relativamente largos para poder o para lograr ese proceso de mineralización. Y para poder obtener pues estos coeficientes K sub E y el coeficiente eh, eh, de Y observado, etcétera, entonces generalmente utilizamos este tipo de tablitas donde tenemos el coeficiente Y, que es el coeficiente de rendimiento, y el coeficiente K sub E, que sería el coeficiente de respiración endógena. Dependiendo del tipo de lodo, obviamente pues nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con lodos domésticos, entonces trabajaríamos como con estos rangos. Eh, otro
criterio de diseño para digestores anaeróbicos, pues lo presenta el RAS y lo que hace el RAS es simplemente eh, plantear como unos volúmenes en metros cúbicos por habitante, dependiendo del tipo de lodo, ¿verdad? También se puede diseñar a partir de la carga de sólidos, que serían los kilogramos de volátiles, de sólidos suspendidos volátiles, o que podemos aplicar por metro cúbico por día y nos da pues un rango y nos habla también de tiempos de retención de sólidos del orden de 15 a 20 días. Esto sería pues la edad de lodos. Aquí estamos hablando de digestores completamente mezclados, eh, o sea que lo ideal sería tener algún dispositivo para mejorar, para mezclar, para mejorar ese contacto entre el sustrato y los microorganismos. Entonces miren que primero separamos la fase sólida a través de sedimentación o flotación, después hicimos el espesamiento que podemos utilizar flotación o podemos utilizar eh, espesamiento por gravedad o espesamiento por centrifugación. Después, eh, la operación o el proceso que continúa es la estabilización, generando además biogás para recuperar energía. Y por último, pues vamos a deshidratar el lodo. Entonces, para deshidratar el lodo, pues las tecnologías más utilizadas son los lechos de secado, que es lo más sencillo, eh, la centrifugación, utilizando fuerza centrífuga, los filtros banda a presión, donde tenemos una superficie que permite el paso del agua y además un vacío en la parte inferior que hace que en la parte superior quede el lodo deshidratado. Los filtroprensas, que simplemente por presión pues van a extraer el agua, y el secado térmico, donde ya sí se logran contenidos de sólidos muy altos. Eh, Aquí tenemos pues los diferentes mm, ejemplos de cada una de estas aplicaciones. Eh, Muy bien, entonces este es el filtro prensa. El filtro prensa pues se llena de lodo y después digamos, se exprime, es como un sistema para exprimir gigante. Se saca el líquido, ¿verdad? Que sale por aquí y el lodo pues sale al abrir el filtro prensa. Miren que ahí al comprimir pues sale el agua y al abrir pues ya sale la galleta o el lodo, eh, digamos, de forma adecuada. Bueno, ahora vamos para la centrífuga. La centrifugación, pues utilizando obviamente la fuerza centrífuga. Estos equipos pues tienen como estas características. eh, el, Se introduce pues el lodo y por fuerza centrífuga pues el lodo se comienza a separar del agua y entonces vamos a tener en la primera parte se va a recoger el lodo y hacia el final pues vamos a tener lo que tiene que ver con eh, eh, el agua, ¿verdad? Aquí se ve claramente que por aquí está saliendo el agua y por aquí está saliendo el lodo. Mm, Y por último, pues los filtros banda a presión, pues aquí tenemos un ejemplito de un filtro banda pequeño funcionando. Miren que ahí está el lodo llegando por la parte superior y miren cómo se va espesando en la medida en que va pasando el filtro banda. Y aquí al final, pues ya tenemos prácticamente una pasta, mientras que la parte líquida, pues está saliendo por la parte interna de este sistema. Eh, Ese sería pues como el esquema. Muy bien.
Dentro de estos sistemas, pues el más sencillo es los lechos de secado, ¿verdad? Y este proceso pues se realiza normalmente dentro de un tanque, de un área pues que está limitada por muros, generalmente construido en mampostería y hay un piso en concreto. ¿Cuál es la idea? Pues que ahí va a haber un medio de drenaje, un medio conformado por capas de arena y grava, una capa de soporte que normalmente pues está organizada con ladrillos macizos, esto para evitar pues que cuando se retira el lodo nos llevemos la arena y fundamentalmente la arena sobre todo que está en la parte superior, pero entonces esta capa de soporte pues debe tener una separación para que por ahí percole, eh, se infiltre el agua. Y un sistema de drenaje que está en el fondo para extraer pues como ese percolado, ese agua que eh, percolamos a partir del lodo. Entonces este sería un poco el esquema de los lechos de secado. Aquí vemos la parte inferior tiene pendiente, aquí estaría la tubería de drenaje y aquí estarían las diferentes capas, una capa de piedra o de triturado, ¿sí? Y una capa de arena y esta zona azul pues es lo que se llenaría de lodo y obviamente el agua empieza a percolarse y la extraemos por esa tubería de drenaje que está en el fondo. Y en algunos casos, pues podemos colocar una capa eh, de soporte para evitar pues que cuando se haga la extracción de la galleta o del lodo deshidratado, pues nos llevemos también parte de la arena. Generalmente se usa este tipo de ladrillo y se usan este tipo de figuras de organización simétrica, eso sí, dejando espacios para que el agua pueda percolar. Y este es un ejemplo pues de los lechos de secado. Bueno, generalmente también se coloca techo, porque obviamente se pierde el trabajo, uno deshidrata el lodo y llueve y vuelve y se hidrata. Y esta es un poco la característica del lodo en la medida que se va secando, se va rajando. De hecho, los operarios lo rayan y, y de esa manera pues se seca más rápido y ya al final pues lo que se extrae es lo que denominamos la galleta. Los lechos de secado pues son muy eficientes, sobre todo cuando el lodo está bien digerido, cuando hay poca materia orgánica. Lo que decíamos, los lechos de secado, pues lo ideal es colocar eh, un, un techo, una cubierta transparente que permita aumentar la evaporación, pero que evite pues que se nos hidrate. Y cuando tenemos aproximadamente un 30% de sólidos, un 70% de humedad, pues ese lodo ya se puede manejar como un residuo sólido, por eso se le llama biosólido a ese lodo, porque ya prácticamente se maneja como un sólido, se puede palear, se puede mover, pues transportar en forma adecuada. Eh, el diseño pues de los lechos de secado se va a basar en las cargas superficiales del lodo y generalmente pues tiene que ver con estas variables, producción del lodo, contenido de sólidos totales, evolución en el tiempo de ese contenido en la torta y la capa de lodo sobre el lecho de secado. Obviamente cuanto mayor sea la capa de lodo, pues más tiempo nos vamos a demorar en deshidratar. Y aquí vienen pues algunas recomendaciones, siempre se debe diseñar mínimo 2 unidades, recuerden que para todo, todas las unidades, todos los procesos y operaciones unitarias de la planta, lo ideal es contar siempre con 2 unidades por si hay un desperfecto en una de ellas y la carga hidráulica superficial pues debe ser del orden de 15 kilogramos de sólidos suspendidos totales por metro cuadrado del lecho de secado. Y aquí hay algunas recomendaciones del RAS al respecto, ¿verdad? Que serían los requerimientos de área para lechos de secado a cielo abierto. Eh,
realmente con estos valores pues da unas áreas bastante altas de lechos de secado. Por lo tanto, hay que mirar con cuidado pues estos números y compararlos con, digamos, lo que plantea alguna otra literatura. Yo lo que he visto es que cumplir con estos valores pues es muy difícil porque ustedes se dan cuenta de que se requiere un mínimo de 0,1 metros cuadrados por persona, y cuando uno empieza a multiplicar esto por el número de habitantes, pues le va a dar unas áreas muy grandes, muy difícil de cumplir con ellas. Entonces es bueno mirar otras referencias bibliográficas y aplicar también estas tasas que aparecen aquí, ¿verdad? Donde tiene que ver más con la aplicación de esta carga de sólidos suspendidos totales por metro cuadrado y no tanto dimensionar por persona, que nos va a dar seguramente áreas mucho mayores. Muy bien. Entonces, como veníamos en la secuencia, pues recordemos que primero separamos, después espesamos, después estabilizamos en la digestión anaerobia, después deshidratamos y en algunos casos, sobre todo en las plantas grandes, pues eh, se hace lo que se llama secado térmico. Y aquí les voy a contar un poquito la experiencia de una visita que realicé en el año 2010 a una de las plantas de tratamiento en la ciudad de Madrid, en España. A pesar de que fue ya hace 10 años, pues, por ejemplo, ahora la planta de Aguas Claras está iniciando la operación también de secado térmico, o sea, es un proceso obviamente que está en pleno funcionamiento. Para que tengamos un contexto de las dimensiones de la ciudad de Madrid, pues es una ciudad que en el año 2016 eh, tenía aproximadamente 4,5 millones de habitantes, o sea, un poco mayor que el Valle de Aburrá y menor que Bogotá. Y una cosa interesante es que tienen 8 estaciones que ahora las denominamos regeneradoras de aguas residuales, ERAR, o sea, no simplemente plantas de tratamiento de aguas residuales, sino regeneradoras de aguas residuales. Y obviamente, pues esas 8 estaciones van a proteger los ríos, las quebradas que hay en toda esa zona urbana, y en esas 8 estaciones hay 2 plantas de secado térmico y yo visité una de ellas, y la que visité se denomina la estación de recuperación de aguas residuales sur, y es la que está, digamos, más aguas abajo de todo el sistema. Es una planta grande, ustedes ven por el caudal, pues 6 metros cúbicos por segundo, es una planta de un tamaño similar a Aguas Claras, eh, en- con el caudal máximo, pero realmente llega a un caudal promedio de unos 3 metros cúbicos por segundo. Y se producen aproximadamente 258 toneladas métricas al día de lodos. Pero también se produce energía, y tenemos realmente unos datos de DBO5 y sólidos suspendidos en el efluente eh, muy bajitos, o sea que tenemos un efluente con muy buena calidad, ¿sí? Una DBO5 del orden de 11,3 miligramos por litro y de sólido suspendido en el efluente de 10 miligramos por litro. Mm, Esta planta de secado térmico pues tiene una capacidad de 800 toneladas métricas al día de lodo, y este lodo ya viene con un 23% de materia seca, y después lo va a entregar solamente con 10% de humedad, o sea, con el 90% de materia seca. Y el tipo de secado pues es mediante tambor giratorio, ¿sí? Eh, Estas plantas lo que hacen, y así también se hace en Aguas Claras, es tener una turbina que trabaja, un turbogenerador que trabaja con gas natural. Esa turbina genera energía eléctrica, y lo que se hace es recuperar el calor de los gases de combustión
y con esos gases de combustión es que se realiza el secado térmico. Entonces tenemos aquí la turbina. Esa turbina es alimentada con gas natural, esa turbina genera energía eléctrica y ese calor residual de los gases de combustión es el que se utiliza en este trommel rotativo, ¿verdad? Para, eh, eh, digamos, ser el, el- el alma del secado térmico. Entonces, en ese trommel se pone en contacto eh, esa materia, ese biosólido, y aquí es donde se va a dar el secado térmico. Lo que pasa es que el sistema es un poco más complejo porque para poder lograr el secado térmico, pues normalmente hay que mezclar parte del lodo que ya está seco con parte del lodo que está húmedo y introducirlo nuevamente al trommel rotativo, tener pues el cajón decantador y parte de ese material pues ya simplemente se va a almacenar y va a ser llevado, ¿verdad? Esos gránulos, ahora vamos a ver el aspecto, ya van a ser llevados para ser utilizados en la agricultura. Pero como este sistema realmente, a pesar de que es un secado utilizando este calor, digamos, que se genera residual en la turbina, en el turbogenerador, eh, parte de las partículas de ese lodo pues van a tender a salir a la atmósfera, entonces por eso se requiere todo un equipo de control para la parte atmosférica. O sea que ustedes ven que es un sistema complejo y que realmente es costoso. Esta es como una maqueta de lo que tienen allá. eh, y aquí hay algunas fotos, pues, como ilustrativas del proceso. Entonces, este es el biosólido que sale de filtros banda con un 67% de humedad. Este biosólido se lleva a lo que se denomina el fondo móvil, que simplemente son unos, una acumulación, un almacenamiento del lodo húmedo y ese lodo húmedo después se va a poner en contacto con los gases de combustión. Esta es la turbina que es la responsable pues de generar energía eléctrica, pero al mismo tiempo de generar gases de combustión y esos gases de combustión pues son los que se ponen en contacto con el lodo y al ponerse en contacto con como esos gases de combustión vienen a una temperatura importante de 600, de 300 grados centígrados, entonces van a evaporar el agua que tienen los lodos y por lo tanto esos lodos secos pues ya van a ser separados aquí en lo que llamamos el cajón decantador. Recordemos que una parte de, de sólidos que en este caso va a ser material particulado, es arrastrado en la corriente de gas y por eso hay que tener un sistema de limpieza de gases. Y este es el aspecto del lodo, eh, el biosólido ya después de secado térmico. Ustedes se dan cuenta de que es que un 10% de humedad es prácticamente una humedad muy bajita. Se forman estos gránulos y estos gránulos los utilizan en la agricultura como un abono. Aquí viene un camión, se carga con los gránulos y lo utilizan, por ejemplo, para la siembra de la uva, de la vid, de las parras, para la siembra de frutales y en general pues como para todo lo que tiene que ver con la recuperación de nutrientes. Aquí vea los usos: cereales, frutas, horticultura, viña, algodón, arroz, girasol, alfalfa, etcétera. Y tiene realmente contenidos muy interesantes de nitrógeno y fósforo total. En resumidas cuentas, esos lodos pues acaban siendo reciclados en forma de abono de mejorador de suelos. Y lo que decíamos, pues hay todo un sistema de limpieza de gases para evitar la contaminación del aire.
Bueno, con esto tuvimos un panorama rápido de lo que es la gestión de lodos en un sistema de tratamiento y de acuerdo con lo que acabamos de ver, pues ustedes se dan cuenta de que la buena gestión de los lodos en gran medida pues contribuye a un buen desempeño del sistema de tratamiento. Bueno, yo espero que nos veamos en próxima ocasión y estamos entonces conversando. Me despido.